Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, Filadelfia. Quien tiene oídos, oiga. Llegamos al mensaje número 6, cuyo título es La degradación de la Iglesia a lo largo de los siglos. La lectura de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 6, 9, 14, 15 y 20. Para los hermanos que nos acompañan, puedan entender el contexto, nosotros estamos al final, en los últimos momentos del Congreso de las Mujeres 2024, aquí en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo. Y fueron días, momentos inolvidables. Realmente el Señor habló con nosotros a través de las mujeres, no por las enseñanzas de ellas, sino por el ejemplo que ellas nos dieron en la seriedad, en el empeño, en buscar comunión de la enseñanza de los apóstoles. Yo no sé quién participó y sintió lo que yo sentí. La palabra que ellas revisaban, hablaban como alguien que tiene experiencia, alguien que penetró profundamente en el sentimiento y que hizo la palabra ser parte de ellas, penetraba en nuestro corazón como una espada de dos filos afilada que cortaba nuestro corazón al punto de dividirlo al espíritu y al alma, juntas y médulas, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cómo quedarnos indiferentes en cuanto a la palabra, cuando la palabra es hablada, cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón. Por eso, hermanos, me sentí con mucha alegría, muy alegre, porque finalmente el Señor está consiguiendo llevar la vida de la iglesia a otro nivel, al nivel de la resurrección, al nivel de la nueva criatura. Finalmente, Dios está consiguiendo a través de su palabra despegarnos de toda la herencia religiosa que aún estaba impregnada en nosotros, que nos impedía de despegar. Pero gracias a Dios, a lo largo de estos meses, años, el Señor está consiguiendo desarraigarnos de este mundo perverso, de este mundo aún cargado de religiosidad, de este mundo que aún nos retiene usando nuestra capacidad natural, creyéndonos capaces de hacer la obra de Dios. Pero finalmente Dios está consiguiendo hacer con que su iglesia despegue y comenzamos el despegue. Nosotros queremos, juntamente con las hermanas que están aquí y con ustedes que están acompañándonos por la pantalla, queremos juntos darle al Señor una iglesia en Filadelfia que realmente viva en amor fraternal y que dé a Dios la edificación de su iglesia y dé a Dios la venida del reino de Cristo aquí en la tierra.
Yo quería comenzar el mensaje aún mencionando lo que yo hablé en Europa, en Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos muestra el modelo del comienzo de la vida de la iglesia, estableciendo los principios que son válidos hasta el día de hoy. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o mejor, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí establece un principio muy precioso. Todo comienza por la palabra de los apóstoles. Todo comienza por la enseñanza de los apóstoles, que en la época era Pedro quien hablaba en nombre del Señor. Y esta palabra era rumeada. Esta palabra era hablada entre los hermanos de la iglesia. Por tanto, esta palabra introducía la comunión de la enseñanza de los apóstoles. Y no había otra enseñanza. Había una sola enseñanza, pero la iglesia hacía, lo que hacía era tener comunión sobre la enseñanza de los apóstoles y ahí producía una vida normal de la iglesia con el partimiento del pan y las oraciones. Por eso que Satanás, él, durante estos 20 siglos, intentó destruir lo que produce una vida normal de la iglesia, que es la enseñanza de los apóstoles, y también él intentó destruir la comunión del cuerpo de la enseñanza de los apóstoles para destruir el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo con la introducción de la jerarquía en la iglesia. Y, pero lo que yo quería decir es lo que está inmediatamente y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta situación no fue un mandamiento de alguien, era una situación que surgió espontáneamente cuando la iglesia percibió que era una comunidad diferente de todas las comunidades de la tierra. Ellos hacían parte de una iglesia, de un organismo vivo, celestial. Entonces, ellos estaban desarraigados de las preocupaciones de la tierra y ellos entregaban todo a los pies de los apóstoles. Ellos vivían en común, no tenían ninguna preocupación, no tenían amor por las cosas de la tierra. Solo que esta práctica no duró, porque al vender todos y vender en comunidad, comienza a traer otras dificultades, que es la dificultad de distribuir. Es, es a lo que necesitan, el dinero a los que necesitan y el servicio de servir en las mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas otras necesidades. Estas complicaciones comienzan a surgir. Entonces, el modelo en la Biblia de ahí en adelante nos muestra que esta práctica se resumió en un punto aislado al comienzo de la iglesia, pero el principio permanece. ¿Cuál es el principio? Hermanos, nosotros hoy que pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al organismo vivo para darle al Señor la posibilidad de la ejecución de la voluntad del Señor. Nosotros estamos aquí para desarraigarnos de este mundo perverso. El dinero es una de las cosas que nos hace apegarnos a esta tierra. Dios también quiere desarraigarnos de la preocupación con el dinero, preocupación con nuestro sustento. Por eso, hermanos, el principio continúa, aunque cada uno administre sus finanzas. Nosotros tenemos que entender que nosotros que pertenecemos a la nueva creación, nuestro dinero
Nuestro dinero es una sola torta, un solo pedazo. Nuestro dinero es del Señor. Nuestro dinero también entregamos, como aquel tiempo que ellos entregaban a los apóstoles para administrar. Por eso, hermanos, gracias a Dios, el Señor está restaurando entre nosotros, quitándonos este apego, este este sentimiento que tenemos con relación al dinero, el dinero es mío, el dinero es para mi beneficio. Esta posesividad, Dios está quitando de nuestro corazón. Y gracias a Dios, ayer a la noche en el Congreso de las Mujeres, nosotros llegamos a un punto muy bueno cuando hablamos en Lucas capítulo 8. Ya quiero entrar aquí. Lucas capítulo 8. En cuanto Jesús, él predicaba el evangelio del reino aquí en la tierra, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, creo que pocas personas se preocuparon cómo era su sustento, quién proveía sus necesidades, tanto en comida como en vivienda. ¿Quién le daba la asistencia financiera a estos viajes que Jesús hacía predicando el Evangelio del Reino? Aunque Él sea el creador del universo, pero Él vino a ser un hombre y tenía sus necesidades. Gracias a Dios, Dios preparó, hermanos, el primer grupo de personas que se preocuparon con esta necesidad fueron las mujeres. Nada mejor que en el Congreso de las Mujeres nosotros recordar esto. Por esto dice aquí, aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Quiere decir, entonces, no había solamente la necesidad de servir a Jesús en todo para que él tuviese libertad, tuviese el suplir para predicar el evangelio de ciudad en ciudad y aldea en aldea, sino multiplícalo esto por 12. Aún tenía los 12 que estaban con él. Entonces, ¿quién proveía la necesidad de Jesús? Tenía que también proveer para 12 personas más. Entonces, hermanos, ¿quién eran? ¿Quién, quién proveyó esto? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Vean bien, estas mujeres fueron mencionadas, fueron curadas, sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Por esto, algo horripilante entre nosotros, cuando decimos alguien fue curado de un espíritu maligno, aquella estaba endemoniada, aquellas mujeres estaban endemoniadas, hermanos, pero piensen bien, este espíritu maligno puede estar en su dinero. Este espíritu maligno puede estar en la manera como usted es posesiva en estas cuestiones. Entonces, hermanos, vamos a libertarnos de los espíritus malignos. Vamos a libertarnos de estas enfermedades. Hermanos, es una enfermedad. La avaricia es una enfermedad. Vamos a libertarnos de esto. Vamos a liberarnos de esto. Entonces, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No sé si hay algún demonio aquí, pero que el Señor nos libere de toda esclavitud del dinero. Y Juana, no solo María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Tal vez Juana en sí no tuviese, no, ella no tuviese los recursos, pero estaba casada con alguien que tenía dinero, era el intendente de Herodes. Usted, al ser esposa, administra sus bienes juntamente con su marido, entonces usted también puede ser una de estas que dan la asistencia, la provisión a Jesús y Susana y otras muchas. Aquí no dice muchos otros, dice muchas otras, la, que le servían de sus bienes. Oh, Señor Jesús. El Señor parece que
La primera indicación en el Nuevo Testamento de inversoras del reino para que el evangelio del reino fuese predicado, hermanos, fueron las mujeres. Por eso, cuando yo hablé en Europa o hasta antes de los inversores del reino, yo debería haber comenzado por inversoras del reino, porque todo comenzó con las mujeres, inversoras del reino. Entonces, hermanos, a veces yo me quejo con los cooperadores. Algunos son pocos lentos en reaccionar y ayer yo hablé sobre los inversores del reino que estamos coordinando en cada región. Están proveyendo la necesidad financiera para que nosotros avancemos en África, en el continente africano. Y muchas regiones ya están contribuyendo. Y también ayer mencioné la necesidad de nosotros completar la reforma y construcción de la sala Pan de Vida, que era un comedor que estaba dejado de lado. Yo tenía la oportunidad de estar con los cooperadores o con un grupo de servicio para almorzar con ellos, para tener comunión en el almuerzo, aprovechando el horario del almuerzo. Y allí cabían pocas personas, 30 personas tal vez. Y había necesidad de una ampliación. Y gracias a Dios, nosotros estamos ampliando para 120 personas sentadas a las mesas. Y podemos también transformar este espacio para espacios de eventos para 250 personas. Nosotros podemos, hermanos, como la estancia, el Señor la está usando también para los eventos que traigan recursos para la iglesia, para la obra del Señor. Allí es un espacio más que será para eventos, usado para eventos. Y yo dije que había una necesidad aún de 200.000 reales que yo iba a buscar junto con los inversores del reino. Las hermanas oyeron eso. Las hermanas oyeron un suspiro de David. Y rápidamente se organizaron. Y parece que ellas, a través de Andrés Olivera, es el mensajero, creo, el mensajero de ellas. Él me dijo, las hermanas ya van a conseguir estos 200.000 reales para usted. Yo voy a aprovechar, dar algunas fotos sobre este proyecto. El proyecto Pan de la Vida, la sala Pan de Vida, es donde nosotros tenemos la oportunidad de, en los almuerzos, en las comidas, tener comunión. Será un espacio que podríamos aprovechar mucho bien, todo para nuestro confort, todo es para el avance del Evangelio del Reino, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo fui muy tocado. Esta rapidez de la reacción de ustedes, las mujeres, realmente, comprobadamente, son más rápidas en reaccionar. Yo no quiero avergonzar a los hombres, ¿está bien? Pero ustedes son muy rápidas en reaccionar. Entonces, gracias al Señor que nosotros tenemos este apoyo de las mujeres. Usted ve que estas mujeres no aparecen mucho en la Biblia, pero ocultamente, secretamente, discretamente, hacen un servicio de apoyo para que el Evangelio pueda ser propagado para toda la tierra. Hermanos, es esto que el Señor necesita.
no de personas que les gusta parecer, sino personas como ustedes, rápidas, para reaccionar, para apoyar, para hacer con que, hermanos, esta palabra pueda ser difundida a toda la tierra habitada y muchas personas sean beneficiadas y pasen a vivir la vida de la iglesia en resurrección. Nosotros queremos darle a Dios, aunque seamos de poca fuerza, una pequeña manada, pero el Señor, hermanos, va a obtener, sí, entre nosotros una iglesia en Filadelfia, una iglesia, hermanos, que tiene poca fuerza, pero que el Señor ha puesto delante de ella una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Nosotros vamos, y también con relación, hermanos, a los que intentaron introducir jerarquías, sistema clérico y laicos para destruir la función de los miembros del cuerpo de Cristo. El Señor habló a la iglesia en Filadelfia que algunos que eran de la sinagoga de los judíos se postren. Hermanos, está aquí, vamos a ver. Señor Jesús. Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estos, estos que se declaran judíos y no lo son, son de la sinagoga de Satanás. Son los que promovieron y promueven esta diferencia de clases en la iglesia. Clases de laicos y el clero, como los judíos, la tribu de Leví y las otras tribus. Hermanos, en la iglesia no tenemos esto. En la iglesia, todos los miembros son miembros que funcionan en este organismo vivo. Ustedes están dando el ejemplo de esto a través de la iglesia en Filadelfia. Muy bien, esta es la introducción. Yo necesito entrar en el mensaje. Vamos entonces a hablar aún sobre la importancia de la palabra profética. Tal vez ustedes están cansadas y cansados de oír, pero hermanos, este es el punto neurálgico, el punto crítico que Satanás ataca. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Nos dice así, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiere decir, cuando no hay profecía, no hay la palabra traída por el profeta o por los profetas, hermanos, el pueblo se corrompe. Pero lo que sigue la palabra, voy a decir así, sigue la palabra profética, este es feliz. Yo voy a usar la versión King James actualizada, dice así, un pueblo que no acepta la revelación del Señor. ¿Qué es la revelación del Señor? Es la palabra que viene por los profetas. Un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Voy a repetir, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden, porque no hay gobierno. Y quien obedece, obedecer es obedecer al gobierno. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Está claro aquí. Entonces, queridos hermanos, en Deuteronomio 8, versículo 1. Antes, hermanos, cuando el pueblo de Israel
entraba en la buena tierra para poseerla, ellos debían recordar por el desierto, deben recordar todo el camino por el cual el Señor su Dios los guió por el desierto durante 40 años. Yo voy a leerla aquí. Cuidaréis de poner por obras todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, ayer yo hablé entre líneas de que nosotros no solamente necesitamos de la palabra de Dios, recibir la palabra de la revelación de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, al mismo tiempo de la aprobación del Señor. Necesitamos ser probados. Nosotros necesitamos que el Señor nos pruebe, nos muestre finalmente lo que hay en nuestro corazón. A veces, hermanos, nosotros mismos no sabemos la suciedad que hay aquí dentro, la ambición que hay aquí dentro, ¿no es así? Otros intereses que están aquí dentro, nosotros no lo sabemos. Por eso, hermanos, cuando el Señor habla una palabra para nosotros, es importante, hermanos, que nosotros pasemos por pruebas. Por eso que ayer hablé, la palabra viene, necesita tener la cooperación de los sufrimientos. Yo vi algunas hermanas ayer y no solo ellas se profundizaron en la palabra, como, como fue hablado. Débora dijo que 28 veces hicieron la transcripción de un mensaje. Yo creo que varias veces ellas hicieron la transcripción, la inmersión, entraron en la palabra, pero no solo esto, pero usted percibe que hay un grupo que ayudó a absorber a la palabra, que es hecho por sufrimiento. Pasaron por situaciones difíciles. Hermanos, estos sufrimientos hacen con que la palabra se torne más real. Este sufrimiento prueba nuestro corazón. Estos sufrimientos nos humillan. Estos sufrimientos nos muestran lo que está aquí dentro. Tal vez nosotros ni sepamos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, el Señor quiere probarnos. Él manda la palabra, pero también Él quiere probarnos. Yo voy a repetir: para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es muy fácil decir, amén, aleluya, la palabra profética, yo amo la palabra profética, pero en cuanto nos viene la dificultad, ama la palabra profética, pero cuando comienza, porque la palabra que viene de Dios, queridos hermanos, ahora estoy hablando para los hermanos y hermanas, queridos hermanos, es la palabra que viene es un orden. La palabra que viene es para la ejecución de su voluntad. Entonces, nos quita de la zona de confort. La palabra, por ejemplo, nos quita de aquella vida tranquila, aún con influencias de este mundo perverso, y comienza a molestarnos, a incomodarnos. Yo salir a predicar el evangelio, colportaje, grito de guerra, inmersión, llevar a los adolescentes de auto con los capitanes para ver la live de jueves en la casa de alguna persona, para reavivar el grupo familiar de otras personas. Yo estaba tan tranquilo. Hermanos, la palabra nos incomoda, nos hace funcionar. Entonces, esta es la aprobación.
para ver si usted guardaría o no la palabra del Señor, practicaría o no esta palabra. Por tanto, hermanos, no basta solamente ser un teórico o oyente de la palabra. Necesitamos colocar en práctica y esta palabra nos incomoda. Por eso que muchos no soportaron, no aguantaron. Usted aguanta, usted quiere la práctica. Por eso Él te humilló y te dejó tener hambre y te sustentó con maná que tú no conocías, ni tus padres lo conocían, para darte a entender que no solo de pan vivirá el hombre. Usted que está tan arraigado a las necesidades financieras, la avaricia, toma cuenta de su corazón. Usted necesita entender que no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no vive solo de comer, beber, vestir, no, pero sino de todo lo que procede de la boca del Señor vivirá el hombre. El hombre necesita de la palabra que sale de la boca del Señor. Nuestra vida no es la vida material. Nuestro espíritu, nuestra alma fueron creados por el soplo del Dios eterno. Hay una necesidad que va mucho más allá de la necesidad material, que este mundo no puede suplirnos. Entonces nosotros necesitamos la palabra, pero no es la palabra teológica que usted aprende en los seminarios religiosos, no. Es una palabra que sale de la boca, es una palabra que sale de la boca del Señor, que es la voz del Señor. Por eso que en Éxodo 19, el Señor les habló: yo os quité de Egipto sobre un alas de águila, si diligentemente oyeres mi voz. Aquí habla mi voz. Aquí no dice meramente una ley escrita, sino mi voz. El Señor, más allá de aparte de haber dejado los mandamientos al pueblo de Israel, Él comandó al pueblo por la voz, por la boca. Hermanos, nosotros también somos gobernados por la palabra que sale de la boca del Señor, de la voz. Necesitamos de la voz del Señor, la voz de comando. No es solamente estudiar como teología la Biblia, Señor Jesús. Esto indica que el pueblo de Dios vive y es gobernado por la palabra que procede de la boca de Dios. Mateos 4:4, ¿cómo nos dice? Es la repetición de esta palabra. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto no hay como el hombre vivir por su capacidad, si quiere, ni siquiera para obtener provisión para su sustento. El hombre depende totalmente del Señor. Y el Señor mostraba que el hombre vivirá por la palabra que procede de la boca de Dios. Imagine, hermanos, usted en medio del desierto, no hay no hay una estación de servicio al costado de la ruta. No hay cualquier supermercado para usted comprar. Usted está totalmente dependiente del Señor. Es lo que el Señor quiere mostrarnos, que nosotros podemos vivir solamente por la palabra que sale de la boca del Señor. El Señor dice seguidamente, en Deuteronomio 18, que Él levantaría un profeta. Es otro principio importante. Versículo 15 de Deuteronomio, es ese versículo, ¿no? ¿Dónde estamos? Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ahí, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Quiere decir, es uno de vosotros, un hombre. Yo levantaré un hombre
parecido a ustedes, y es difícil un hombre respetar a otro hombre, un hombre creer que Dios puede hablar a través de ese hombre. Entonces, en cuya boca pondré mis palabras. Quiere decir, él no hablará sus propias palabras. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. El profeta del Señor no tiene libertad de hablar lo que él quiere. Él hablará todo lo que Dios ordena, toda la palabra que Dios coloca en su boca. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la palabra que Dios ordena por medio de su profeta es la que gobierna al pueblo de Dios. Aquí está el gobierno, está claro. Pero durante tantos 20 siglos nosotros no conseguíamos ver esto. Por eso, hermanos, yo estoy enfatizando, repitiendo, hasta cansando a ustedes para mostrarles cómo es importante la palabra que sale de la boca de Dios. Es ella que establece el gobierno del pueblo de Dios. No hay otro, hermanos. No hay otro. Nosotros vamos a mostrarlo poco a poco esto. Oh, Señor Jesús. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y yo no le hablare, y hablase en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Hermanos, es muy serio. Alguien hablar, presumir diciendo que él habla por Dios. Pero si Dios no le mandó a él hablar, hermanos, en el Antiguo Testamento será muerto. Es un crimen muy grave. Entonces, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra que Jehová no ha hablado? Quiere decir, nosotros podemos ser engañados. Si es un profeta que el Señor levantó entre nosotros los hombres y si alguien nos engaña y dice, yo soy el profeta que habla la palabra de Dios, ¿cómo voy a distinguir si es un profeta que Dios levantó o no? Versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En otras palabras, un profeta que el Señor levantó y que el Señor puso la palabra en su boca, el Señor le ordena lo que tiene que hablar. Su palabra tiene que suceder. Lo que él habla tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el propio Dios hará esto. Él confirmará su palabra. Hermanos, por eso la palabra profética es inconfundible. Dios, quien hace suceder y Dios confirma. Muchas veces, cuando Dios confirma es de una manera sobrenatural con milagros, prodigios y señales. Y lo que usted han acompañado en estos 4 o 5 años, ustedes han acompañado esto. Oh, Señor Jesús. Entonces, Moisés fue Números capítulo 9. Espero que ustedes no se cansen de lo que yo estoy hablando, porque estoy repitiendo, hasta hermano, poder colocar como base en nosotros este principio. Capítulo 9 de Números capítulo 9, versículo 15 nos dice así. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Yo voy a saltar al versículo 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban
todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ustedes ven aquí? Alguien está gobernando, alguien está en el comando, ¿no es así? Entonces, era según el mandato del Señor. ¿Cómo el Señor gobierna a su pueblo? Es según el mandato de Él. Este, según el mandato del Señor, en el original, hermanos, es la boca de. Entonces, según la boca del Señor, Dios ya había hasta aquí, ya había en el monte Sinaí dado sus 10 mandamientos y las leyes. Entonces, la palabra del Señor para que el pueblo obedezca y guarde ya estaba dada. Pero en el día a día, ¿quién era el que daba el comando? Aparte de los 10 mandamientos, aparte de la ley, estaba, voy a llamarlo así, la palabra profética. ¿Ustedes entienden? Algunos dicen, no, nosotros ya tenemos la Biblia, nosotros ya tenemos las escrituras, pero hermanos, en el día a día, el Señor necesita ordenarnos. Él necesita dar una voz de comando para su iglesia, porque la iglesia está aquí en la tierra para ejecutar su orden, para hacer su voluntad. Pero si Él no habla con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ejecutarlo? ¿No es así? Entonces, hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos las escrituras, pero nosotros también tenemos la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y quién es la boca del Señor? Él usa un nombre. Ahí el versículo 23 dice así: al mandato de Jehová. Este mandato de Jehová no solo es orden, es la boca del Señor, acampaban y al mandato de Jehová partían. Quiere decir, gobernaba el pueblo, guardaban la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio. Ahora termina explicando, esta orden del Señor viene por intermedio de quién. Lo había dicho por medio de Moisés. Es un hombre, es un hombre. Hermanos, es muy difícil nosotros conseguir entender que Dios dar órdenes tan importantes que envuelven millones del pueblo de Israel, su suerte, solo por boca de un hombre. ¿Y si él erra? Entonces es difícil el hombre creer que Moisés fue la propia boca de Dios para hablar. Por eso, hermanos, en Números capítulo 12, su propia hermana no creyó. Ayer las hermanas mencionaron esto. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Quiere decir, se aprovecharon una posible falla, yo no sé si es, solo Dios lo sabe juzgar, una posible falla para abrir su corazón y descargar toda su insatisfacción. ¿Cuál era su insatisfacción? ¿Por qué Dios solo habla por Moisés? ¿Por qué Moisés monopolizaba la palabra de Dios? Entonces el versículo 2 dice así, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Hermanos, esta es la dificultad del hombre. Dios solo habla por él. Ustedes saben que en medio de la tormenta que nosotros pasamos el año pasado, yo fui indagado por el líder de la disidencia aquí en la estancia. Yo conversé con él aquí en la estancia y él dijo, Pedro, estamos molestos con usted porque usted habla mucho sobre la palabra profética, porque usted insiste en la palabra profética. Yo solo dije, yo soy solo siendo fiel al Señor. Y él dijo, mire su preocupación, es que usted está exaltándose. Es lo que María y Aarón dijeron, pero Dios no ha hablado también por nosotros. ¿Por qué solo usted? Nosotros también hablamos la palabra de Dios. Entonces, él me dijo,
Usted está exaltándose. Hermanos, yo dije, yo no tengo esa preocupación. No tengo esa preocupación. Lo que aflige su corazón, hermanos, es que las recepciones que yo recibía en cada aeropuerto era una más con más ruido que la otra. Yo mismo quedaba constreñido con aquello. Imagínense, yo descendía del avión, tomaba mi maleta, salía en la puerta del aeropuerto. Había una multitud haciendo gritos de guerra. Hermanos, yo enfrente de todos los pasajeros pasaron y salían delante mío. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Hermanos, yo podría decir a los hermanos que no hagan esto. Es una reacción espontánea. Los hermanos estaban alegres. Los hermanos fueron beneficiados por la palabra. La vida de la iglesia está alegre. ¿Y por qué yo tengo la culpa de esto? Entonces, hermanos, esta es la preocupación. Esta es la preocupación. Gracias a Dios, hermanos, que el hombre natural, 1 Corintios 2:14 dice, que el hombre natural entienda las cosas de Dios, porque ellas se disciernen espiritualmente. Y no solamente en el caso de Aarón y María, hablaron que usted quiere, parece que Moisés quiere exaltarse, pero hermanos, en el caso de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, Números 16, también mencionan este mismo punto. Moisés quiere exaltarse sobre el pueblo. Capítulo 16 de Número, versículo, yo voy directamente al versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Por qué ustedes se hacen más santos que los otros? Toda la congregación es santa. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La preocupación es de que el hombre se exalta sobre los hombres. Hermanos, si Dios levanta a algún hombre, este hombre tiene la culpa. Él es el canal escogido por Dios. Entonces, hermanos, esta es la mente natural que no consigue entender. Y Datán y Abirán van más allá. No, versículo 12, en el versículo 12. Y medio, y envió Moisés llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ya estaban rebeldes, no iremos allá. Miren lo que ellos dijeron. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esta siempre es la preocupación de las personas que no entienden el camino de Dios, creyendo que Moisés quiere hacerse príncipe sobre el pueblo de Dios. Y de hecho, Dios lo hizo líder, ¿no es así? Entonces, hermanos, ni tampoco nos has traído tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has heredado de tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos. Miren el espíritu rebelde que estaba allí. Entonces, oh Señor. Y también, hermanos, con Nehemías sucedió lo mismo. ¿Ustedes recuerdan? Señor Jesús, en Nehemías, capítulo 9, versículo 26. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el pueblo, cuando el pueblo Cuando Nehemías estaba sirviendo como el copero al rey Artajerjes, él recibió una noticia de que Jerusalén estaba en un completo abandono. Los muros derrumbados, los portones, las puertas quemadas, aunque el templo, el segundo templo ya había sido restaurado y reconstruido, pero la ciudad estaba sin gobierno. Podía entrar Sanbalat,
Tobías, Resem el arábico, todos podían entrar allí y dar órdenes. Era tierra de nadie. Dios no mandaba en aquella tierra porque no había los muros, no estaban los muros. Entonces, Nehemías recibió esta incumbencia de Dios, fue hasta Jerusalén para reconstruir los templos. Allí, estos vecinos comenzaron a atacarlo. Y como vieron que Nehemías estaba firme en su propósito y no conseguían sacarlo de la idea de reconstruir los muros y comenzaron a decir, traer una carta abierta al pueblo diciendo que Nehemías está queriéndose hacerse rey sobre los judíos, rey de los judíos. Hermanos, es siempre así. Personas que Dios usa no tienen la mínima preocupación por la posición, pero Satanás viene y levanta esta sospecha maligna diciendo que él quiere ser príncipe, quiere exaltarse. Dijeron hasta que las personas estaban idolatrándome. El Señor sabe, el Señor sabe. Entonces, por eso, hermanos, los profetas que Dios mandó al pueblo de Israel fueron muchos de ellos perseguidos y muertos porque eran fieles en hablar la palabra de Dios. Esto está en Nehemías capítulo 9, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Quiere decir, el pueblo de Israel cayó, se degradó, porque no oyeron más la palabra de los profetas. Y Dios mandaba profetas para hablar, para gobernar al pueblo, traer la palabra de Dios al pueblo y ellos lo mataban. Oh Señor Jesús, hermanos, gracias a Dios estamos al final del siglo XX, de los 20 siglos de la historia de la iglesia, hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos restaurando el amor por la palabra profética, porque Dios hace la obra por la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿cómo nos dice? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces ha hablado a los padres por los profetas. Entonces, es la palabra profética. Por eso que yo comencé a usar esta palabra, la palabra profética. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, en el Nuevo Testamento, en estos últimos días, se refiere al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, es Cristo quien habla, porque Cristo recibió una incumbencia del Padre para realizar su obra, su voluntad de levantar la iglesia, edificar la iglesia y por llenar la iglesia con la realidad y a través de la iglesia llenar todas las cosas. Cristo quiere, Dios quiere hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, hoy nosotros que profetizamos, nosotros somos profetas de Cristo, porque quien habla hoy es Cristo. Cristo es quien habla. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Y por eso, hermanos, nosotros usamos el término palabra profética para definir la palabra rema que Dios nos habla por los profetas para ejecutar su voluntad en cada época. Pero infelizmente, a falta de apóstoles, de profetas, fueron sustituidos por los maestros. Mateos 23, vamos a ver, Mateos 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Ustedes entendieron lo que está escrito aquí? En la cátedra de Moisés, ¿tiene que sentarse quién? Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés era el profeta
designado por Dios. En otras palabras, en esta cátedra era necesario sentarse los profetas designados por Dios, pero infelizmente, al final del primer siglo, hermanos, la iglesia ya no le daba más importancia a la palabra. Todos en Asia abandonaron a Pablo, según Timoteo. Dijo a Timoteo, los cooperadores, uno fue a amar al mundo, otro fue a hacer su propia obra. Y en el tiempo de Juan, en los años 90, ya era común los líderes de las iglesias no apreciar más la palabra de Juan. Diótrefes, él no recibía a los hombres que Juan mandaba y expulsaba de la iglesia quien lo recibiese. Por eso, hermanos, no había apreciación por la palabra profética. Dios entonces, a partir de entonces, no mandó más profetas, no mandó más apóstoles. A partir de entonces, hermanos, del siglo II, se acabó la palabra profética. Oh, Señor Jesús. Ahí comienza que se sienta en la cátedra de Moisés son los escribas y fariseos, los maestros, los obispos, pasaron a gobernar la iglesia usando las opiniones humanas como el gobierno humano. Señor Jesús, Pablo ya advertía en Hechos capítulo 20, ustedes ya revisaron también este punto, pero yo tengo que hablar eso en esta secuencia, capítulo 20 de Hechos. Pablo ya recordaba, versículo 29, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todos quieren tener primacía, seguidores, quieren tener plataforma para su propia predicación. Ellos no están preocupados con el rebaño. Familias están siendo destruidas. Matrimonios se están separando. Hermanos, ¿por qué? Hermanos, padres e hijos están del lado opuesto. ¿Por qué? Porque, hermanos, no guardan al rebaño, no están preocupados con el rebaño, hermanos. Este tiempo está sucediendo hoy, ya sucedió en el tiempo de Pablo y está ocurriendo en los días de hoy. Por eso, hermanos, vamos en primera Timoteo 1. Vamos a ver. Primera Timoteo 1, Pablo ya advertía con mucha preocupación. Versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonio. Timoteo, yo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es no enseñar diferente doctrina? No traiga otra enseñanza a la iglesia, aparte de lo que ya he traído. Quiere decir, la enseñanza de Pablo para la iglesia, para las iglesias, era la enseñanza de los apóstoles. Y otros introducían otras enseñanzas. Esto ha traído, hermanos, confusión ya en el tiempo de Pablo. Que no se ocupen con fábulas e genealogías sin fin. Economía de Dios en la fe o hasta la obra de Dios en la fe. En aquel tiempo había muchos que querían hablar. ¿Por qué solo Moisés? ¿Por qué solo Pablo? Nosotros también hablamos por Dios. Todos quieren hablar. Pero ¿qué tenían ellos para hablar? Ellos eran genealogías interminables, mitos judaicos. Y ellos comenzaron a traer curiosidades del tiempo de Josué, del tiempo de Gedeón, del tiempo no sé de quién. Traían estas curiosidades, personajes del Antiguo Testamento, y el pueblo caía en esta situación. Y esto diluía lo que Pablo hablaba como palabra profética. Entonces, él mandó que Timoteo advirtiese que no hablen de manera diferente. Vamos a seguir las enseñanzas de los apóstoles y tener comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, Pablo habló esto muy constreñido. ¿Por qué él dijo así? Versículo 5, él tuvo que explicar.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Yo no estoy aquí siendo hipócrita, yo estoy siendo muy sincero, estoy hablando esto en nombre del amor porque estoy hablando desde un corazón puro, desde una conciencia buena. Oh Señor Jesús. Y a los Gálatas, Pablo ya le afirmaba que los judaizantes estaban trayendo otro evangelio. Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. Que no que haya otros, sino que algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya dije, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que había dicho, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo que ya habéis recibido. ¿Qué es esto? La palabra de Pablo. Otro evangelio es algo más allá de la palabra profética. Esto trae daño. Esto es lo que Pablo estaba intentando decirles. Y tanto daño trajo en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo se tornó un enemigo de Pablo, de los Gálatas, por la influencia de los judaizantes. Tienen celo por vosotros, pero no por bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. En la versión King James actualizada dice, quiere aislarlos de mí. Apartan de mí para aislarlos. ¿Para qué? Muchos están aislados hoy de la palabra profética. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, en segunda de Pedro, segunda de Timoteo, capítulo 1, ya en el año de su partida de Pablo, capítulo 1, versículo 15. Todos los de Asia me abandonaron, de entre ellos Fígeles y Hermógenes. Ya la degradación comenzó en el tiempo de Pablo. Y Gálatas 2, versículo 14 dice así. Pero para que eviten contienda de palabras que no aprovechan para nada, excepto la subversión de los oyentes. Hermanos, en este momento entraron muchas palabras para contender contra la palabra que Pablo decía. Trajo mucho daño. Y capítulo 4, versículo 10. Allí dice, porque Demas, habiendo amado este siglo, me abandonó y fue a Tesalónica. Crescente fue a Galasa. Tito fue, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, que Juan Marcos, tráelo, porque me es útil al ministerio. En cuanto a Títico, lo mandé a Éfeso. Cuando venga, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, como los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el latonero, me causó tanto daño, tantos males. El Señor le dé la paga según sus obras. Hermanos, eran todos cooperadores de Pablo. Tú, guárdate también de ellos, porque resistió fuertemente nuestra palabra. Hermanos, guárdate de la palabra profética. Perdón, guárdate de las palabras negativas. Guárdate de la palabra de la muerte, porque hermanos contaminan y pueden ser irreversibles cuando usted es contaminado. Pero si usted aún, el Señor te dio luz, te dio gracia para usted limpiarse de esta muerte, hermanos, aún hay tiempo, aún hay salvación. Pablo dice, en mi primer defensa, nadie fue a favor mío,
sino que todos me abandonaron. Esto no les se ha puesto en cuenta. Hermanos, qué tristeza, hermanos. Pablo, en el fin de su carrera, todos despreciaron la palabra profética. Hermanos, la degradación ya había entrado. Oh, Señor Jesús. Timoteo era el único que seguía de cerca, aparte de lo que yo cité aquí, porque segunda Timoteo 3:10 al 12 siempre uso como versículos para nosotros seguir de cerca a Pablo, la palabra de Pablo y también la persona de Pablo. Y hermanos, la carta a la iglesia en Pérgamo describe la iglesia de la mitad del siglo cuarto, cuando el César del Imperio Romano, el César Constantino el Grande, le concedió a ella, a la iglesia, el favor imperial. En lugar de perseguir a la iglesia, ahora adoptó la religión cristiana como la religión estatal. Este daño, hermanos, fue muy grande. Hermanos, aceptó al cristianismo como la religión estatal oficial del Estado hasta el establecimiento del sistema papal en la segunda mitad del siglo sexto. Veremos más algunos elementos de la degradación que fueron introducidos por Satanás. En el periodo de la iglesia en Pérgamo, el imperio romano cambió su táctica. Paró de perseguir a la iglesia, se unió a ella como en matrimonio, hizo de ella una torre fortificada. La iglesia se tornó una torre fortificada, como el grano de mostaza que creció y se tornó un gran árbol. En Mateos 13, versículo 31 y 32, ustedes pueden leer después, la iglesia se tornó monstruosamente grande. Este matrimonio del mundo con la iglesia, hermanos, es una fornicación espiritual, es una prostitución, porque la iglesia es una virgen pura, desposada con Cristo. Veremos cuáles otros factores que contribuyeron para profundizar la degradación de la iglesia en la idolatría y la prostitución. Ten Apocalipsis 2:14. Tengo contra ti algunas cosas, pues tienes allí a los que sustentan la enseñanza de Balaán, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Bueno, aún sobre la iglesia en Pérgamo, aún tengo que decirles a ustedes, imagínense ustedes, antes de la unión de la iglesia con la política, con el mundo, hermanos, ya el clero ya estaba siendo levantado en una posición muy elevada, gozando de muchos privilegios, muchas honras. Hermanos, ellos se proclamaban que ellos eran pontífices. Para llegar hasta Dios, el pueblo común necesitaba de ellos para llegarse a Dios. Entonces, ellos ya tenían muchos privilegios, pero cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, llevó a todo el clero para el liderazgo del Estado. Ellos se tornaron, ellos se tornaron líderes del Estado, ministros del Estado, secretarios del Estado. Imagínense la posición que fueron levantados, el dinero que ganaban. Hermanos, eso corrompió totalmente a la iglesia. Oh, Señor Jesús. Entonces, necesito explicar qué es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam tiene como meta destruir la separación entre la iglesia y el mundo. Y el resultado es la idolatría. En la víspera de su martirio, Jesús oró al Padre. Yo les he transmitido. Esto está en Juan 17. Vamos a ver. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, nosotros no tenemos que pertenecer al mundo. Esta unión del mundo, este matrimonio del mundo con la iglesia, corrompe la iglesia. Por eso, hermanos, Jesús nos escogió
somos un grupo selecto de personas. Nosotros no somos del mundo, como Jesús no era del mundo. Continuando. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo está el mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santiago 4:4, ¿cómo nos dice? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la iglesia se tornó amiga del mundo en el tiempo del emperador Constantino. Por eso, hermanos, Mateo 6:24, las hermanas ya leyeron también una de las palabras. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Riquezas aquí, hermanos, está la palabra mamonas o mamón. Es el Dios, el ídolo de las riquezas. Hermanos, riquezas tiene detrás un ídolo. Si usted ama el dinero, detrás del dinero está el Dios Mamón. Entonces no podemos servir a dos señores. Y Colosenses 3:5 coloca la prostitución junta con el amor al dinero, la avaricia. Colosenses 3. Vamos a ver. Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar liberados, libertos del amor al dinero. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se asocia la avaricia, el amor al dinero, a la idolatría. Por eso, hermanos, la idolatría surgió por la avaricia. El hombre adoraba ídolos. En verdad, era para enriquecerse, para ser rico y buscar el beneficio para sí mismo. Y la idolatría, hermanos, siempre está junto con la fornicación. Si usted permite la idolatría entrar en su vida o la avaricia, hermanos, la consecuencia es fornicación, es prostitución. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 2:15, ¿cómo dice? Oh, Señor Jesús. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren cómo Dios es radical en esto. No améis al mundo. Si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, es muy serio esto. Entonces, cuando Constantino unió a la iglesia al mundo, un poco después del año 300 después de Cristo, los clérigos pasaron a recibir salarios del tesoro del Estado y obtuvieron también el poder del Estado. Perdieron totalmente la pureza y la santidad. Quien recibe salario pasa a servir a quien le paga su salario y no al Señor. ¿Está bien lo correcto o no? La doctrina de Balaal, hermanos, es asalariar a personas, personas que sirven a Dios. Usted asalaria, le da salario y usted pasa a servir a quien le da el salario. Entonces, hermanos, por eso en Mateos 20, yo ya hablé con ustedes, 25 al 28, Jesús dijo a los discípulos que en el mundo los gobernadores dominan y los mayorales ejercen autoridad sobre el pueblo, pero no es así entre vosotros. Infelizmente, hermanos, con el fortalecimiento de la clase clerical en poder, riqueza y estatus, la clase clerical pasó a disputar cargos y posiciones para obtener cada vez más privilegios. Deformó totalmente a la iglesia. Hermanos, Balaán fue asalariado por Balac. No sé si ustedes ustedes conocen la historia de Balaán. Balaán fue
asalariado por Balac, fue pagado por Balac, rey de los moabitas, para maldecir al pueblo de Israel, porque cuando él vio al pueblo de Israel después de derrotar a los amorreos, él quedó con miedo. Entonces pagó a Balaán, un profeta de Dios, para maldecir a Israel. Y Dios no permitió que lo maldijese. Cuando él fue a maldecir, solo bendijo al pueblo de Dios. Solo que él cambió de táctica. Al final, él hizo con que los hijos de Israel se prostituyesen con las hijas de los moabitas. Ahí, hermanos, la prostitución se esparció por el campamento de los israelitas, hermanos. Esto corrompió. Por eso, hermano, el amor al dinero está siempre relacionado a la prostitución. Y ustedes conocen la historia. Fineas y colocó una estaca entre un pueblo que practicaba, el judío que practicaba la prostitución, y mató a los dos, al hombre y a la mujer, y cesó la plaga. Entonces, esto indica, hermanos, que Balaam hizo esto por salario, por dinero. Por eso, hermanos, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Yo preparé algo aquí. Vamos primero a Filipenses 4. Yo estoy corriendo, pero ustedes pueden esperar un poco más. Señor Jesús. Filipenses 4, versículo 10. Pablo dice así: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, hermanos, Pablo ya estableció un principio, que él no era asalariado por nadie. Él no recibía salario de nadie, pero las iglesias, por amor, le suplían la necesidad a Pablo. Aquí dice esto: no digo esto porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en verdad decía: yo no estoy interesado por una buena vida. Yo quiero servir al Señor. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses eran uno de los pocos que realmente se asociaban, daban ofrendas, provisión para el apóstol. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes ven que Pablo era suplido por la iglesia en Filipos, pero hermanos, aún así, él escribía con mucho constreñimiento, muy constreñido. Y él escribió a otros lugares diciendo: yo no estoy aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, vamos a ver. Señor Jesús, yo quiero hablar un punto importante aquí. 1 Corintios 9, 1 dice: no soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No digo esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos, miren la palabra siguiente, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio y vivan del evangelio. Usted terminó. Todo este capítulo es importante. Yo quiero decir solo lo siguiente. Este tema entre nosotros es muy difícil de hablar. Un pastor que recibe su salario, él tiene que agradar a quien paga el salario. Entonces, él puede no ser tan fiel al Señor, ¿es así? Entonces, un siervo del Señor que recibe el salario de alguien, él tiene que agradar a quien le paga el salario y puede no ser fiel al Señor. Por eso, hermanos, en medio nuestro no hay asalariados. Quien dice, quien habla no es asalariado, porque está bajo la mano del que le da el salario. No sé si entienden. Yo sé, hermanos, que en el pasado que hubo obras sustentadas por dos grandes banqueros que sustentan toda la obra. Hermanos, cuando el hermano Don partió, estaba partiendo para el Señor. Yo comenté con algunos cooperadores. Yo dije, yo no quiero que la obra del Señor aquí, entre nosotros, sea sustentada por algunos millonarios. Que si la obra es sustentada por pocos millonarios, nosotros estamos bajo sus manos. ¿Estoy en lo correcto, no? Yo voy a dejar de ser fiel al Señor. Estoy bajo la mano de quien sustenta la obra. Yo les dije a los cooperadores, yo no quiero estar bajo la mano de nadie. Tengo que tener libertad para servir al Señor. Gracias a Dios, hermanos. De 2017 aquí, el Señor continuó supliéndonos, hermanos, con los granos de arena, de todos. La obra del Señor no estuvo bajo la mano de nadie. Es la misma iglesia, las mismas iglesias que sustenta la obra del Señor. Ahora los inversores del reino y las inversoras del reino entraron en esto. Hermanos, miren qué maravilla. Yo tengo libertad de hablar porque no recibo salario de nadie. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Este es el principio que el Señor nos dio a nosotros. Pablo estaba constreñido, constreñido. Pero ahora, ¿cómo se aplica esto? Los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, ¿cómo se aplica esto, hermano? ¿Cómo se aplica esto? Hermanos, son nuestros colportores. Yo descubrí, hermanos, que este versículo se aplica muy bien a nuestros colportores. Nuestros colportores, hermanos, fueron acusados por los enemigos de Dios, los opositores, de que ellos lo hacen por dinero y que nosotros todos estamos enriqueciéndonos por el dinero del colportaje. Hermanos,
¿No saben ellos que un colportor que hace el colportaje por dinero no funciona? Se traba. Dios lo bloquea. Cuando un colportor no lo hace por dinero, lo hace por obediencia a la palabra, hace por amor al Señor, lo hace por amor a las personas. Hermanos, ahí el colportaje fluye. Entonces, el colportaje no es hecha por dinero. No es. Pero Dios les suple a ellos. Y ellos no son asalariados de nadie. Realmente ellos son que el suplir de ellos viene del fruto del evangelio. Y ellos no están bajo la mano de nadie. Nadie le da el salario, les paga. Es el Señor que les cuida. Hermanos, yo descubrí que estos versículos que acabé de leer se aplican a los colportores. ¿No es maravilloso esto? Finalmente, hermanos, al final de los tiempos, el Señor está trayendo la realidad a la práctica de esto. Por eso, hermanos, no vamos a caminar, no solo el enemigo de Dios destruyó la palabra profética, destruyó la función de los miembros del cuerpo de Cristo con el clericanismo. Él también quiere destruir, hermanos, entre nosotros, asalariando a quien habla, dándole salario a quien habla, pagando a quien habla. Hermanos, nosotros estamos en el camino contrario. Estamos restaurando estas cosas. No vamos a permitir que Satanás nos arruine más. Aquí no hay asalariado. Nosotros todos dependemos del Señor. Oh, Señor Jesús. Bueno, falta poco para terminar. Segunda de Pedro 2. Señor Jesús. Amir, aguante un poco, por favor. Segunda de Pedro 2. Voy a hacer lo siguiente. Voy a leer. Segunda de Pedro 2, él habla de los falsos profetas y falsos maestros que movidos por avaricia, hacen comercio de los hermanos. Está en el versículo 3, con palabras ficticias. Vamos a ver. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Hermanos, nosotros no servimos a ningún hombre, nosotros servimos al Señor. Entonces nosotros dependemos del Señor, aún nuestra provisión para nuestra necesidad. Y versículo 15 dice así. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, fue asalariado para maldecir, para traer prostitución en medio del pueblo de Israel. Oh, Señor Jesús. Es eso, ¿no? Y Judas también habla en el versículo 11 de Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. No vamos a caer en estos errores, hermanos. Como consecuencia, fortaleció aún más con la enseñanza de Balaán, fortaleció aún más el clericalismo. Tú tienes los que de la misma manera sustentan la doctrina de los nicolaitas, que es la jerarquía. Hermanos, hoy hay, hay pastores de denominaciones. Una de las primeras veces que yo fui a Portugal, conocí un gran grupo allí y el líder del grupo andaba de avión, tenía varios aviones. Pero ¿por qué usted anda de avión y sus miembros no tienen aviones? Él dijo, no, porque mi Dios es rico, yo tengo que mostrar que Dios es rico. Nuestro Dios es rico, por eso yo ando de avión. Quiere decir, es una distorsión de la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermano, el Señor está restaurando entre nosotros para no dejar que el enemigo arruine más a la iglesia, degrade más a la iglesia.
Bueno, con la unión con el mundo, el clero en la iglesia pasó a gozar, más allá del poder religioso, también los poderes políticos, económicos, establecieron por completo la jerarquía en la iglesia. De esta manera fue consolidado el sistema clerical, abriendo puerta al sistema papal en el periodo de la iglesia en Tiatira. Y la doctrina de los nicolaitas destruyó la función de los miembros del cuerpo de Cristo, paralizando su edificación. Hermanos, gracias a Dios, el Señor nos hizo restaurar la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy yo veo a ustedes como un cuerpo orgánico. La iglesia es un organismo vivo. Todos los miembros, ustedes están moviéndose, ustedes están funcionando. ¿Quién los alimenta a ustedes para que funcionen? Hermanos, es la palabra, es la sangre, es la vida, hermanos, es la que nos impulsa, todos los que nosotros estamos sirviendo. Toda la tierra, las iglesias están en esta misma unidad. ¿Y quién consigue hacer esto? El mismo que está sucediendo aquí está sucediendo en África, está sucediendo en Corea, está sucediendo en América Central, que los hermanos entraron allí ahora, América del Norte, está sucediendo en África, en Oceanía, hermanos, en todo lugar. ¿Quién? ¿Quién trabaja en esta unidad? ¿Quién es capaz de hacer esta unidad suceder? Hermanos, es la palabra, es el gobierno de Dios por medio de la palabra. Y restauró ahora la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros vamos a edificar la iglesia para el Señor. Nosotros vamos a dar esta iglesia que el Señor tanto desea, un lugar de habitación para que Dios finalmente descanse. Un tejido de amor entretejido entre nosotros, suplido por el amor de Dios. Hermanos, este tejido va a dar al Señor un lugar de habitación. Dios los bendiga a ustedes. Amén. Eles foram com uma equipe para Tanzânia para inaugurar o CEAP e Casa de Adolescentes. O CEAP foi inaugurada também uma casa espetacular, uma casa excelente em Tanzânia, e 60 CEAPistas já estão ali, né, atuando, e estão chegando mais 40, completarão 100 CEAPistas nessa casa. Olha só que tamanho que é a casa, né? E tem 33 adolescentes já, né, participando da Casa de Adolescentes, se eu não me engano, integral, né? E isso está formando um grande exército na Tanzânia. E a Tanzânia a gente conhecia muito pouco. E o Senhor fez uma grande coisa ali na Tanzânia. E parece que é um dos países de um nível bastante bom, cultural, também econômico. A palavra profética se move em todos os países ali. Os adolescentes lá são fantásticos. Tem um vídeo de um jovem chorando porque ele não podia sair para comportagem aquele dia. E aí na hora de sair para comportagem, os irmãos falaram assim, ó, seus pais não estão aqui hoje, você não pode sair. Esse menino começou a chorar. Ele tá chorando porque não podia sair orar para as pessoas. Ó Senhor Jesus! Amém. Nós estamos enviados pela palavra profética. A palavra profética não precisa de nenhum aditivo.